Buenos días, vamos a iniciar. Nos quedamos en el IPR nuevamente. Esto habíamos visto esta parte que es lo de las curvas de outflow. Ya vimos cómo se forman y a ver qué me dice cómo se forman, por favor. O qué es la curva de outflow. Es la resta de las presiones desde el pozo hasta, bueno, el análisis que hace del punto nodal. Así es. Gracias, Luis. Es hasta donde tú colocas tu nodo solución, ¿no? Es decir, si tú colocas, a ver, si tú colocas el nodo solución en cabeza, ¿cuáles son las presiones que tendrías que ir sumando y restando, pues? Pero para el caso de la de curva de outflow, estaríamos sumando de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Cuáles serían estas presiones? Colocando el nodo solución en cabeza. Sería la presión PWF, que sería la diferencia de, del yacimiento y de donde se está el drene, si no, si no mal recuerdo. Si fuera en este caso para la de outflow, es decir, estaríamos Sería desde, aquí, mira. creo que los separadores, Ajá, ajá, separador, aquí está. la línea de descarga, bueno, todos se suman, separadores, línea de descarga, Delta P en la línea de descarga, sí. el chunk, El choke. también se suma. Ajá, y Y ya. la delta P en el choke, Y ¿no? la de TP también. Ujú. Ok, entonces sumarías presión del separador, presión del separador, más la delta P en la línea de descarga, por lo que me dijiste, más la delta P en el choke. Y nos daría PTH, ¿no? Sí. Es decir, la suma de esta, más el delta P de aquí, más el delta P de aquí, nos va a dar esta. Y eso nos va a dar la curva de outflow. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Entonces, así es como se van formando las curvas de outflow, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir variando Q y presión. Es decir, que para un gasto diferente, si yo varío el gasto, es decir, yo lo puedo hacer de 1000, luego de 2000, luego de 3000, y me van a dar diferentes propiedades de los fluidos, y es lo que tendríamos que hacer. Lo que hace el simulador o los simuladores, PipeSim, Prosper, pues es prácticamente ahorrarte este trabajo, ¿no? Esto lo puedes programar también en Excel y lo puedes meter y decir, ¿sabes qué? Bueno, pues lo voy a programar y que me itere. Y tendrías que ir iterando para un gasto de 1000, cuáles son las propiedades de los fluidos. Para un gasto de 2000, para un gasto de 3000 y así te la llevas. Las iteraciones pues, son bastante largas, ¿no? Complejas. No, no son complejas, más bien son bastante extensas. Y con eso pues formas la curva de outflow. Ok, entonces, ¿dónde quedó esto? Listo, y entonces estábamos en esta parte. Pero aquí hay una parte interesante. Ya formamos la curva de outflow, ya sabemos cómo se forma, ¿no? Ya lo que vimos. ¿Ok? Hay curvas de gradiente, que era lo que yo les había explicado. Sin embargo, bueno, estas curvas de gradiente ya no se forman, pero aquí lo que quiero que vean es que estas curvas de gradiente están hechas para diferentes valores de, observen ustedes, el tubing size es el mismo, la gravedad del gas es la misma, la gravedad del aceite es la misma, ¿sí? La temperatura es la misma. ¿Qué es lo que está cambiando? El gasto, 3000, 5000, 8000, 10000, ¿sí? Es lo que yo les comentaba. Y a cada gasto le corresponde una PWF. Una PWF
esta es una PWF asociada a este gasto, ¿no? Es decir, es única. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues voy graficando gasto y PWF. Entonces grafico aquí el gasto y la PWF y pongo un puntito. Luego grafico gasto y PWF y pongo otro puntito. Y así me voy haciendo gasto y PWF para la 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que formo esta curva de outflow. Que al final esto que yo estoy viendo aquí es la suma de las diferentes presiones. Para este caso, yo aquí tengo un nodo solución en fondo, ¿sí? Por eso estoy graficando PWF. Si yo tuviera el nodo solución en cabeza, entonces yo no hablaría de PWF. ¿Yo de cuál presión hablaría con el nodo solución en cabeza? ¿Quién me lo dice? WH. Así es, Brandon. Sí, Brandon, sí, Brandon Ángel. De PWH, de la presión en cabeza. Pressure wellhead, pues PWH. ¿Ok? Entonces, así es como se va formando la curva de outflow. Y viene la curva de inflow. Y entonces, si yo hago el cruce de ambas curvas, yo tendría aquí, esta curva es la curva de inflow, esta curva es la de outflow. Y este puntito que está aquí, ¿cuál sería? Ya lo habíamos comentado alguna vez, pero ¿cuál sería? Quiero que lo recuerden, ¿no? Es decir, este punto, ¿qué representa? Representa, no lo sé, el gasto a qué condiciones, la presión a qué condiciones. Es decir, ¿qué nos está indicando este punto? ¿Quién me lo dice? ¿Qué se les ocurre? ¿Nada? Bueno, lo investigan. Entonces, aquí está. Proceso de producción. ¿Cómo estimar la capacidad de producción del sistema en el nodo, con un nodo, con nodo en el fondo? Yo tengo el nodo en el fondo, que es este. ¿Sí? Aquí está el nodo solución en el fondo, PWF. Para estimar esta presión de fondo fluyendo, yo voy estimando primero un gasto. Luego ese gasto me va a dar una presión de fondo fluyendo. Y aquí la voy colocando. Y es esto, ¿no? Es esto mismo. Entonces, para un gasto 1, un gasto 2, un gasto 3, un gasto 4, y al final formo mi curva de IPR, ¿no? Nuevamente. Y esa forma de IPR, recordemos que la formábamos como con Vogel, con Darcy. Con Fetkovich, ¿no? También. Sí. Con el IPR generalizado. Es decir, hay varias formas de obtener esta curva de IPR. Y ahora, si nosotros venimos de arriba hacia abajo, ya lo que estábamos viendo, yo llego a la igualdad, pero ahora yo voy sumando lo que nos comentó Luis. Presión de separador, más la delta P en el línea de flujo, más la delta P en el estrangulador, más la delta P en la tubería de producción, porque ahora estamos con el nodo solución en el fondo. Y eso nos va a dar la PWF nuevamente, pero ahora bien, yéndonos de arriba hacia abajo. ¿Ok? Y esto es lo que hace un simulador cualquiera. Yo le meto los datos los datos de frontera, la presión del separador, por ejemplo, o ya sea la PWF, y va sumando por nodos. Es decir, lo que hace el simulador es dividir en nodos esta sección de la tubería. Lo divide cada 100 metros, cada 200 metros, cada 300 metros, y va calculando primero el gasto, para un gasto vamos a suponer 3.000, para una presión. Y luego te dice, a ver, las presiones, las propiedades de los fluidos, y te calcula el BO, la RS, la MUO y todo eso. Te calcula el delta P. Entonces te hace un delta P aquí, delta P1. Delta P1. Luego delta P2. Luego delta P3. Y al final te saca muchas delta P. Y al final esta sección representa la delta P en la línea de descarga. ¿Sí?
Y si yo sumo la delta P en la línea de descarga más la delta P en la TP, más la delta P en el yacimiento, me va a dar la delta P total, que esa es la que yo tengo que optimizar. ¿Ok? Listo. Prácticamente lo mismo. Ahora, aquí viene otro punto importante. Si nosotros vemos la curva de comportamiento de afluencia, vamos a ver algo. Estamos viendo esta parte. ¿Y qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Es decir, para qué nos sirve esto? Ese es el punto, ¿no? O sea, estamos viendo algo, estamos viendo teoría y estamos haciendo aquí algunos ejemplos, pero el punto es ¿para qué nos sirve? O sea, ¿de qué nos va a servir esto? ¿Quién me dice de qué me sirve esto? O sea, ¿de qué me sirve saber qué es la curva de oferta, qué es la curva de demanda, bueno, o qué es la curva de inflow, qué es la curva de outflow? ¿Para qué me sirve hacer este nudo, obtener aquí estos cruces? O sea, ¿eso qué? ¿Yo para qué lo quiero conocer? ¿Qué se les ocurre? Podría ser para saber qué tanta presión va a llevar el fluido. Es Es, importante conocerlo. eso puede ser, o el gasto, ¿no? Otra, Pues nos ayuda a ver qué gasto va a ser el adecuado para satisfacer la demanda. también, Brian, es decir, para hacer pronósticos también, ¿no? Pronósticos de producción. O simplemente para llenar. Es más, ustedes vean ahorita esta refinería que está construyendo. ¿Sí? La van a construir todo muy bien, ya va a quedar súper bien, excelente. Y la otra refinería, Deer Park, ok, súper bien, ya tenemos dos refinerías, está excelente. Y luego, ¿qué le vas a meter? O sea, la refinería de aquí, la terminal marítima de Dos Bocas, ¿con qué la vas a llenar? O sea, necesitas también saber cuánto vas a producir. Entonces, también para eso se hace esto. O sea, las instalaciones, ¿cómo las vas a construir? Jorge Gallardo dice, sirve saber a partir de qué punto la demanda ya es mayor que la oferta y viceversa. Sí, vamos a, es decir, la curva de inflow, ¿cuándo va a ser mayor la curva de inflow que la de outflow? Es decir, ¿cuándo va a dejar de fluir el pozo? ¿Cómo voy a saber cuándo va a dejar de fluir? Eso también yo lo quiero saber. Yo quiero saber cuándo, es decir, yo tengo un pozo, vamos a suponer un pozo de los de Kumalop-Sap, ¿no? Que es el campo más grande aquí, o tenemos un pozo en cualquier otro lado, y me está dando 5,000 barriles, pero ¿por cuánto tiempo me va a dar esos 5,000 barriles? Yo lo tengo que saber. ¿Cómo lo voy a saber? Pues haciendo este tipo de análisis. ¿Cuánto va a producir mi campo? Es decir, hoy en día se han encontrado diversos campos, se están tratando de explotar campos pequeños con volúmenes de aceite que, pues bueno, están ahí los campos al final, ¿no? O sea, esto es una realidad, que el aceite fácil ya se acabó. Nos toca extraer el aceite difícil. A ustedes les va a tocar, a mí me está tocando, y a todos nos toca extraer ese aceite, ¿no? A todos aquí en la nación, en el estado, ¿no? Y no nada más a nivel nacional, a nivel internacional. Si ustedes se van a Estados Unidos, y si alguno se va a trabajar a Estados Unidos, pues allá tienen que sacar recursos no convencionales, yacimientos no convencionales. Ustedes se van al Mar del Norte, allá tienen campos maduros también y campos marinos. Si ustedes se van a Canadá, ya también hay campos maduros que son de yacimiento de aceite extrapesado. Es decir, el reto ahí está. Solamente que se vayan a Arabia, pues Arabia sí, todavía tiene aceite fácil. Así es, Hugo Joaquín. Sirve para determinar la capacidad de producción también. Es decir, ¿cuál es el diámetro de la tubería que yo le voy a meter? Si aquí me está diciendo, sabes que este yacimiento te da 100,000 barriles por día, la curva de, aquí le llamamos oferta, ¿no? Pero también se llama inflow o también se le llama IPR. Es decir, dependiendo de dónde la estemos manejando, es el nombre que le vamos a poner. Normalmente le llamamos curva de IPR, y así es como lo definen los modelos.
curva de inflow pues es la forma en la que se define cuando estamos haciendo análisis nodal, pero es lo mismo. Solamente que inflow es las presiones de entrada, y entonces aquí en este que tenemos como nodo solución en fondo, es inflow, pero cuando formamos la IPR. Pero esta curva de inflow también puede cambiar si nosotros colocamos el nodo solución en la cabeza. Es decir, para el caso del análisis nodal, pues coincide que la curva de inflow sea la de IPR, pero esta curva de inflow pues puede ser al rato la que considere la caída de presión desde el yacimiento hasta la presión en cabeza. Por eso es que no, cuando formamos el modelo de Vogel no le llamamos curva de inflow, sino le llamamos curva de IPR, porque Vogel sí te dice esto es nada más la caída de presión en el yacimiento. Darcy nada más te dice la caída de presión del yacimiento. Entonces, eso no es inflow, eso es IPR, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta y cuando usemos los términos lo puedan distinguir. Entonces, adelante, Luis. Entonces, ¿qué nos convendría? ¿Que el corte sea lo más inferior posible de nuestras curvas? Hacia allá, independiente. hacia allá voy. No, sí es de bastante relevancia. Sí es de bastante relevancia y eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, pero es buena pregunta, de hecho. O sea, es parte, de hecho, importante cuando estamos haciendo el análisis. Entonces, vamos a ver, tenemos 100,000 barriles y yo le meto esta curva. Le voy a quitar esto. No me gusta decirle demanda, me gusta decirle outflow. ¿Ok? Tenemos la curva de outflow. ¿Quién forma esta curva? Ya lo habíamos dicho. La presión en el separador. Ese separador puede variar de su presión. Es decir, esas instalaciones en donde está el separador pueden ser muy grandes o muy pequeñas. Si yo tengo 100,000 barriles de QO max, pues obviamente voy a diseñar separadores grandes. ¿Sí? ¿Y por dónde más pasa para formar esa curva de outflow? Por la línea de descarga. Aquí el siguiente punto es cuál es el diámetro de la línea de descarga. Puede ser de 2 pulgadas, puede ser de 5 pulgadas, puede ser de 10 pulgadas, puede ser de 16 pulgadas. Es decir, pueden ser diámetros muy grandes. Ahí viene esto. Yo voy a dimensionar mis instalaciones con base en el potencial que me puede dar el yacimiento. Yo no voy a meter instalaciones grandes cuando este potencial pudiera ser nada más de 5,000 barriles. O sea, no le vas a meter instalaciones muy grandes, muy sobradas. Y después viene el diámetro del estrangulador. El diámetro del estrangulador es otra parte bastante importante. ¿Con cuál diámetro vas a operar? ¿Con un diámetro grande, con un diámetro pequeño? Pues depende del gasto también. Depende de si tú vas a producir 100 barriles, 200 barriles, 1000 barriles, 10,000 barriles. Esta curva de inflow, así como la tenemos con el QOmax, aquí donde estamos colocados, pues vamos a suponer, te está dando, no sé, 30,000 barriles, 40,000 barriles. Eso es nada más una suposición, ¿no? Pero observen en dónde está casi a la mitad de lo que te pudiera dar. Si yo le meto un estrangulador, yo voy a optimizar esta producción y entonces a lo mejor esta curva ya no está así, esta curva a lo mejor está por acá, o esta curva a lo mejor está por acá. ¿Sí? Yo puedo modificar esta curva. ¿Con qué la voy a modificar? Variando diámetros de estrangulador, variando diámetros de TP. Esta curva de outflow también está formada por otra, que es el diámetro en la tubería de producción, que al final eso me da delta P. Todo esto que estoy poniendo aquí de diámetros, al final son delta P, se ven reflejados en delta P. El diámetro en la tubería de producción también puede ser de 2,7 octavos, de 3,5 pulgadas, de 4,5 pulgadas, ¿sí? De 5,5, de 8,5, de 8, 7 octavos, no sé, depende del diámetro también. ¿De qué va a depender ese diámetro? Pues también de esto, o sea, de la curva de IPR, que es el potencial que me puede dar el campo o el pozo. Para eso sirve, para dimensionar. También sirve para saber cuándo va a dejar de fluir mi campo, cuándo va a dejar de fluir mi pozo. ¿Y cómo sirve eso? Pues con curvas de IPR futuro. Yo tengo una PWS. Vamos a suponer que sean 5,000 PSI.
Pero esta PWS al gasto que yo traigo declina 100 PSI cada mes. Y entonces aquí las curvas dicen otra curva de IPR, otra curva de IPR. Y dicen, tu pozo va a dejar de fluir cuando tú alcances una presión de yacimiento o que decline a una presión de yacimiento de 3000 PSI. Es decir, que con el dato que yo les di que declina de 100 PSI por mes, ¿cuándo va a dejar de fluir este pozo? ¿A los cuántos meses o a los cuántos años? 20 meses. 20 meses. En 20 meses, que es aproximadamente un año y algo, ¿no? 1.8 años, va a dejar de fluir este pozo. Y eso yo lo puedo predecir. Yo lo puedo predecir con estos datos y yo esto lo voy a llevar y lo voy a analizar y lo voy a meter en mi simulador y voy a decir, ¿sabes qué? Con mi pronóstico de producción, esto está declinando y esto ya no me va a dar producción en 20 meses. Así se hace. Y esto se hace y se usa cada día. Y de aquí viene la importancia y la relevancia también. Es decir, tú estás haciendo una refinería, no sé cuántos barriles pueda procesar, la verdad es que no tengo el dato, pero tú necesitas meterle hidrocarburos. Entonces, para eso tú tienes que pronosticar cuándo van a dejar de fluir. Pues tienes que hacer el pronóstico prácticamente de todos los campos de México y decir, ¿sabes qué? Sí la puedo llenar, no la puedo llenar, o necesito incorporar más, o cuáles sí me pueden dar, cuáles no me pueden dar. Sin embargo, también con esto se pueden optimizar los pozos. Imagínense ustedes que con esto está dejando de fluir en 20 meses, pero yo le meto un estrangulador más pequeño, vamos a suponer que este sea de 1 pulgada, y yo le meto un estrangulador más pequeño, y eso genera que esta curva cambie totalmente su comportamiento, y entonces me la da por acá. ¿Sí? Entonces, aquí estoy optimizando la presión y el gasto. Estoy optimizando la energía del yacimiento. Y si yo lo meto de media pulgada, entonces yo modifiqué la curva porque le metí ese estrangulador, pero también estoy optimizando la energía del yacimiento. Los yacimientos se tienen que optimizar. Los yacimientos tienen energía propia, pero se tiene que optimizar esa energía. Es como un ser humano, le tienes que optimizar la energía, ¿no? O sea, si una persona que se echa a correr y corre, no sé, 50 metros, 100 metros en un sprint, pues se va a agotar, ¿no? Si a un yacimiento tú le quieres sacar todo en un corto plazo, pues se va a agotar también ese yacimiento muy, muy rápido. El problema es que con los yacimientos, si se agota o si le sacas muy rápido, hay algo que se llaman efectos de movilidad, ¿no? Y hay algo que se deja también trampado el aceite en el yacimiento. Si el agua, los yacimientos tienen agua, la mayoría, o gas, y si el gas o el agua fluyen más rápido que el aceite, y estas curvas de permeabilidad relativa, pues empiezan a moverse, y nos están dando el indicador de cómo se van a mover los fluidos en el yacimiento, va a llegar un punto en el que vamos a empezar a producir pura agua o puro gas y vamos a dejar entrampado el aceite. Para eso es el estrangulador, para reducir esas velocidades, para reducir las velocidades entre gas y agua, perdón, entre aceite y agua y aceite y gas, y que entonces estas puedan fluir prácticamente a la misma velocidad y pues así poder drenar lo mejor que se pueda este yacimiento. Explotarlo irracionalmente, eso es totalmente va en contra de la administración de los yacimientos. Pero entonces aquí yo le estoy diciendo curvas de IPR futuro. Bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Eso cómo se forma? Y de ahí viene un ejercicio que vamos a hacer. Y este les va a servir para la tarea también, para la serie. Viene este tema. El método de Petkovich-Vogel.
observen este método. Nada más tómenle una foto, un print screen o una impresión de pantalla o lo que quieran a esto. ¿Sí? Observen que tenemos Qmax presente, la relación de Qmax presente sobre Qmax futuro, que es igual a la relación al cubo de la presión del yacimiento presente entre la presión del yacimiento futura, o la presión estática presente o la presión estática futura. ¿Ok? Entonces, aquí dice el procedimiento y está muy sencillo, la verdad. Primero trazas Vogel, obtienes el Qmax presente, luego tú ya conoces las presiones estáticas, conoces la presión estática presente y tienes definida una presión estática futura, que es con la declinación que yo les di. Vamos a suponer que la presente sea de 5.000 y la futura, así como se las di, también es de 3.000, ¿no? Tú ya más o menos sacaste un pronóstico de cuándo vas a alcanzar esta presión estática. ¿Sí? Lo que tú quieres saber es cuál va a ser el potencial cuando se alcance esta presión estática futura. Y aquí está el Qmax futuro, ¿no? ¿Para qué? Para posteriormente formar tu curva de IPR. Y luego al final, pues ya con estos nuevos datos ya vas a formar la curva de IPR a las condiciones futuras. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer este ejercicio que viene. Nada más voy a ponerle aquí. Ahí está. Listo. Vamos a resolver esto. Dice método de Fetkovich-Vogel. PWS 3000, PWF 2500, presión de burbuja 3000, QO 200. Calcular el QO max a PWS 2000. Observen cómo declinó de 3000 a 2000, es decir, declinó 100 PSI. Digo 1000 PSI, perdón. Entonces hay que resolver este ejercicio y ver cuánto les da el inciso A y cuánto les da el inciso B. El inciso B dice, obtén la PWS cuando tengas 2000, el gasto cuando tengas la PWS a 2000 y la PWS sea de 100, de 1000, perdón. Entonces, ¿cuánto les da A? ¿Alguien ya lo tiene? ¿O alguien tiene idea de qué hacer?
No sé si esté en lo correcto, profesor, pero me dio menos 400. Mm, No, no, nunca te puede dar un número negativo, Brandon. Bueno, yo Ok. estoy sacando Vogel primero. Me dio 7200, según los pasitos que nos dio. El cubo max te dio 7200. No, 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 en Vogel. En Vogel, pero Ah, pues sí, sí, un poco más. cubo max. Ajá. O sea, lo que tendría que hacer es esto, Brandon, Luis, para el resto. Es, tenemos Vogel, Q entre Q max, que es 1 menos 0.2 PWF 0.8 al cuadrado, ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer? Despejar Q max, ¿por qué? Porque esa no la tenemos. Y es lo que nos está pidiendo para el gasto futuro. Pero primero, para el gasto futuro necesitamos el gasto presente, el Q max presente. Entonces lo despejamos y nos va a quedar Q max es igual a QO entre pues, todo este rollo, ¿no? Que vamos a poner acá. X. Entre X, ¿no? Entonces de ahí saquen el QO max presente. A ver cuánto les da. Si dice esa fórmula, según yo, sí me das los 7200, Ok, pero no sé. 7200. Pero a mis compañeros le da 720, entonces no sé si metí algo mal. A ver, a Nefertiti y a José Olmos les dio 720, pero el futuro o el presente. El presente, profe. El futuro me da 213.3, no sé. Ok, entonces el presente, a lo mejor por ahí, ahí tienes un dato, Luis, un decimal, porque está dando 720. Nefertiti y José Olmos, presente. Entonces, Q max P lo vamos a poner aquí 720. Y luego el Q max futuro, pues, ¿qué tendría que ser? Tendría que ser esto. Que por cierto, creo que hoy que es 23, no, mañana inicia el Congreso Universitario del Petróleo. Les recomiendo varias presentaciones. Algunas van a ser en línea, otras van a ser presenciales, pero asistan a las que puedan, las que se les hagan interesantes. Hay varias que son muy buenas, con ponentes bastante capacitados. Entonces, pues espero que puedan asistir. Y entonces vamos con esto, es Q o max futuro es igual a ver, esto está como presente, como futuro, Q o max presente entre el cubo de la PWS presente entre la PWS futura. Y esto nos da, a Nefertiti le dio 213.3 barriles por día. ¿Sí? ¿Les dio eso? Es decir, el cubo max presente ya no, nada más lo sustituyo aquí. Tengo PWS presente, tengo PWS futuro. Y nos da cubo max futuro. Profesor, para Cubo Max presente se necesita utilizar el gasto de 200, ¿no? Sí. Y la presión estática de 2000 y la presión de fondo fluyendo de 2500. No, la presión estática de 3000. Pero si dice que sea 2000, ahí dice en el inciso A. Ah, por eso Ajá, me salía el ajá, 2700. o sea, a la condición presente, yo fui al pozo y llevé mi separador y llevé mi sensor y registré 3000 de presión de estática, un gasto de 200 que está asociado a esta presión y una PWF
de 2500 a la condición presente. Yo ahí lo medí físicamente. Y entonces esos datos yo los saco a condición presente y entonces sería el QMax presente. Y entonces me dice, yo pues, quiero saberlo, o sea, como ingeniero de productividad, digo, a ver, pero ¿qué va a pasar cuando la presión estática sea de 2000? Y entonces yo lo que hago es, primero saco el QMax presente, que es este, y de ahí ahora sí me voy a este modelo, que es el modelo que estábamos viendo, y entonces utilizo el QMax presente, que es el que ya saqué acá arriba, pero pues como yo ya conozco la presión estática futura que quiero saber de cuánto va a ser, entonces le meto aquí estos 2000, a PWS presente le meto 3000, que ya la conozco porque salió la medí físicamente, y entonces eso me va a dar el QMax futuro. Ah, ok. Es que yo lo había tomado desde un principio el de 2000. No, Entonces por eso me daba menos 400, pero ya lo corregí y sí me da los 720 para el presente. sí, 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 es eso. Primero, lo que tú mides, porque eso tú lo puedes medir físicamente. Y ya después, ya ahora sí, ya empiezas a hacer tus pronósticos. ¿Ok? Ok, gracias, profesor. Perfecto. Y luego, ¿cuál es el gasto cuando la PWS es de 2000 y la PWF es de 1000? ¿Cuánto les dio? Vamos a ponerle aquí QMax, max futuro, que es igual a 213. Que por cierto ya están los videos también en YouTube. Estaban todos, nada más que coloqué mal el número de clase, pero ahorita ya están actualizados esos también, para que los consulten. ¿Y esto cómo se va a sacar? Pues yo ya tengo el QMax, entonces con el QMax pues me voy otra vez con Vogel, porque ya conozco el QMax, entonces ya me puedo ir a utilizar el método de Vogel. Y aquí está, José Olmos ya le dio 149.33 barriles por día. Entonces, con el QMax voy a sacar el gasto. De igual manera, Nefertiti le dio 149.1. Debe ser por los decimales, nada más ese cambio. Entonces, es QO. Y entonces, ¿cómo va la ecuación? Es QO entre QO max y despejo QO max, ¿no? Entonces, esto va a ser. Entonces, QO max por 1 menos 0.2 y ya le pongo. Eso ya se lo saben, ¿no? Y así saca QO. Y eso nos da 149.1. Eso sería para un gasto, a una PWF. Y si quisiéramos formar la curva de IPR, ¿qué tendríamos que hacer? Se puede graficar con 2 puntos, el QO max y el PWS. Tienes que utilizar esos 2 puntos, pero ¿qué más necesitarías? Proponer más, ¿no? Así es, proponer puntos y puntos, ¿no? También Jorge Gallardo nos lo dice, ¿no? Hacerlo para otros gastos. Y así es, ¿no? O sea, tienes un gasto, ya lo conoces, que es el que les dio de 149. Esto es para el futuro, ¿no? 149. Esto es futuro, vamos a poner. Y te da una presión de 1000, ¿no? Entonces propones otra presión estática, otra presión de fondo fluyendo, la de 500, luego pones una de 1500 y tienes que llegar hasta la de 2000. Entonces acá está 2000. Y para 2000 es 0, pues porque no tienes gasto. Tendrías que proponer la de 1500, tendrías que suponer la de 500, o podrías suponer cualquiera, ¿no? O sea, no tienen que ser exactamente esas, pero a veces por practicidad uno lo va de 500 en 500, hasta llegar al QMax, que es de cuando la presión sea 0, el QMax va a ser de 213.
213. ¿Sí? Y entonces propones para el futuro y también tienes que hacerlo para el gasto presente. Y lo mismo, sacas gastos y presiones y lo sacas y gasto, presión, 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 presión. Y entonces al final tú vas a poder graficar PWF contra gasto y entonces graficas la curva de IPR presente, que fue la que te da el QMax de 720, y observen ese QMax, 720 barriles. Pues es a lo que yo voy. 720 barriles pues es un QMax muy pequeño. Eso te lo dan los yacimientos de Chicontepec. Y así están, la verdad es que son yacimientos muy pequeños, son arenas lenticulares. Entonces, pues tienen poco potencial, son arenas muy pequeñas, con extensiones muy pequeñas. Y el QMax futuro, pues aquí yo lo trazo también, y ya me dio 213 barriles por día. Y ya tengo la curva de IPR futura. ¿Ya vieron? ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo tuviera la curva de outflow y la tuviera aquí? Es decir, que a 2000 PSI va a dejar de fluir. ¿Cuándo sé que va a dejar de fluir? Porque ya no hay intersección entre la curva de inflow y la curva de outflow. Cuando deja de haber esa intersección es porque deja de fluir. Cuando ya no la corta en ningún punto. ¿Por qué? Porque recordemos que la curva de outflow está formada por gastos. Entonces, si ya no lo cortas en ningún punto, si ya no cortas la curva de inflow, que es lo que te puede dar tu yacimiento, y entonces lo que te da tu curva de outflow, que está formada por la presión en la tubería de producción, por el estrangulador, por la presión en la línea de descarga, si esos ya no cortan es porque simplemente ya no hay flujo y ya no hay delta P. Ya no hay delta P, ¿por qué? Pues porque ya no tienes flujo. Entonces deja de haber intersección. Y al dejar de haber intersección, pues ya no hay flujo de hidrocarburos, ya no fluye el pozo, simplemente ya se murió. ¿Qué necesito hacer si ya se murió? ¿Qué harían ustedes a un pozo que ya no fluye? Inyectarle nitrógeno, algo así, un empuje. Pues podría meterle alguna limpieza con nitrógeno. O podrías meterle un sistema artificial. O podrías meterle al campo un método de recuperación secundaria o un método de recuperación mejorado. O cambiar el intervalo, una reparación mayor. Cambiar el aparejo, a lo mejor. A lo mejor está dañado el aparejo y por eso ya no fluye. A lo mejor hay una no sé, se obstruyó con asfaltenos, con parafina, no lo sé. Hay muchas opciones. Pero para eso nos sirve, para saber cuánto va a tardar nuestro pozo en dejar de fluir y hacer una estimación. Y esto se hace para todos los campos. Hay campos en donde es más relevante porque la declinación, bueno, el gasto es muy alto y la declinación pues es muy rápida. Hay otros campos que tienen algún empuje por algún acuífero, por algún casquete de gas, y bueno, la declinación es más lenta y puedes, digamos, darte el lujo de monitorear este comportamiento, pues, no sé, cada 2 meses, cada mes, cada 3 meses. ¿Alguna pregunta? Profesor, entonces se grafica desde Q igual a 0 hasta Q max, ¿cierto? Sí, como cuando hicimos los ejercicios de Vogel, tienes que graficar desde 0, porque si Q es 0, ¿cuál es el valor de tu presión? La máxima. ¿Cuál es la máxima? El 2000. PWF. ¿Perdón? A ver otra vez, por favor, Brandon. Si Q fuera 0, ¿cuál sería tu presión? El PWS. Es PWS, así es. Ya lo dijo Romero Tello. Es decir, PWS es la presión estática. ¿Y a qué se refiere con presión estática? Que el pozo está cerrado. Y si está cerrado no hay flujo.
Eso es Q0. Y ahí te tienes que llevar los gastos y las presiones hasta cero, es decir, la presión estática entonces se convierte en presión de fondo fluyendo. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber flujo y de ahí te lo llevas hasta el gasto máximo. Cuando la presión de fondo fluyendo sea cero, el gasto va a ser máximo. Eso es un valor meramente teórico. Nunca vas a encontrar una presión de fondo fluyendo de cero en un pozo. Pero ese valor teórico es el que nos interesa para obtener este Qmax. Ok, gracias. Voy a mostrar algo. Esto es del Centro Nacional de Hidrocarburos, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Aquí en todas las producciones. Esta es la producción nacional. Esto que ustedes están viendo es la declinación. Esta declinación está asociada a todos los campos. Es decir, si los campos empiezan a declinar, nosotros aquí en México tenemos yacimientos maduros. Si estos campos empiezan a declinar, obviamente declina la producción. Hoy en día estamos en aceite en 1.652.000. ¿Sí? Observen este es uno de los campos maduros que produjo más en México, Acal. ¿Cuánto produce hoy en día? Aquí está. 31,000 barriles. En su momento fue de los campos más productores de México. Apcatún. Vamos a quitar la producción nacional. Observen cómo está declinando. Esto es Acal. Esta es la declinación que tiene Acal. Este comportamiento también nos sirve para estimar cuánto vamos a producir dentro de un año, cuánto vamos a producir dentro de algunos meses. Y eso lo vamos a ver en otro tema. Este es Apcatún. ¿Por qué este va a la alta? Pues porque sí estuvo declinando, pero tiene desarrollo todavía. Tiene perforación de pozos. Entonces, esta declinación se ha amortiguado. Ayatzil es uno de los campos que está en desarrollo. Observen cómo va la alta. Sin embargo, observen cómo en un tiempo corto, es decir, tuvo desarrollo del 2016, ha ido subiendo, pero hoy en día ya está declinando. Es decir, esto es desarrollo, por eso estamos metiendo producción. Y aquí estamos declinando. Ayatzil es uno de los campos más importantes de México también. Es un campo que tiene alta presión y alta temperatura. Desafortunadamente aquí no estamos alcanzando un plató. ¿A qué le llamamos plató? A cuando estabilizamos la presión. Muchas veces, si los campos, como les comentaba, si se explotan de una manera pues muy rápida, una manera de quererle sacar todo en el corto plazo, pues no alcanzamos esta estabilización, este plató, y pasamos del desarrollo a un periodo corto aquí de plató y comenzamos a declinar. Le voy a mostrar otro campo. Este es de los nuevos, este comenzó a explotarse en el 2019, Mulach. Este es Mulach. Mulach es un campo que se está explotando en el terciario. Desafortunadamente también, pues la forma en la que se está explotando no es la más adecuada en cuestión de los ritmos, de los gastos que se tienen. Y eso hace que decline muy rápido este campo.
aunado a la complejidad del campo, pero observen cómo va la alta y de pronto declina. ¿Por qué? Pues porque este tipo de campos en el terciario son complejos, declinan muy rápido, se alcanza muy rápido la presión en algunos casos la presión de burbuja, en este caso es un campo HPHT, pero los pozos no pueden mantener su producción por mucho tiempo. Y si tú todavía le estás sacando de una manera pues, muy rápida ese gasto, ese hidrocarburo, pues bueno, vas a hacer que decline muy rápido, más rápido, o que se te llene de agua. Llegó a alcanzar 40,000 barriles y está en declive, ¿no? Estas presiones, aquí tenemos el gasto de producción nada más, sin embargo nosotros también, si se tomara la información con la información que se tiene, si tuviéramos estos datos de presión, nosotros podríamos predecir cuándo va a dejar de fluir o cuándo van a dejar de fluir estos pozos. Para eso nos sirve esto, para sacar esos pronósticos. Esto es productividad de pozos. ¿Ok? Estos ejercicios vienen en la serie, para que los hagan. Hay otro método, que es el método de Standing, que es muy similar. Ese a ustedes les toca investigarlo. ¿Ok? En el cuaderno de ejercicios que les pasé, viene este procedimiento. La verdad es que es bastante sencillo. Pero me parece que viene un ejercicio también de esto, entonces para que lo resuelvan. ¿Ok? Y aquí también les voy a pasar esta presentación. Y también aquí viene el ejercicio. Entonces tenemos, para métodos de IPR, ¿cuántos tenemos? ¿O cuántos conocemos? Tenemos muchos, pero ¿cuántos conocen? ¿Cuántos vimos? Vimos Darcy, Vogel. ¿Otro más? Podría ser este. Este es de IPR futuro, sí va asociado, pero tenemos Darcy, tenemos Vogel, vimos otro más. Darcy radial también. Y vimos uno más. Patton. ¿Cuál es el de Patton, Azucena? ¿El generalizado? Sí, es el del IPR combinado, Azucena. Es decir, ya tenemos 4. Hay mucho más. Sí. Y de IPR futuro, tenemos este de Standing y tenemos el de Fetkovich-Vogel. Son para IPR futuro. Entonces ya tenemos varios métodos de IPR. Aquí dense cuenta que pues, no nada más hay uno, no nada más es Vogel, no nada más es Darcy. Y puede haber mucho más. ¿Ok? Listo. Entonces, ya la siguiente clase iríamos con flujo en estranguladores. Y la siguiente clase pues terminamos también esta parte de análisis nodal. ¿Hasta aquí alguna Una pregunta? pregunta. Adelante. ¿Puedes repetir de nuevo lo del ejercicio? Es que me perdí en los incisos. Cuando nos piden los incisos a dicha PWS o PWF, ¿los consideramos como el futuro? ¿O esos como, los incisos cómo los consideramos? No, aquí a ver, nada más, a ver, en el inciso A,
te dice PWS a 2000, ¿tú cómo lo considerarías? Bueno, ¿Cuáles son tus condiciones presentes? las de arriba, ¿no? Las que nos están dando de ejercicio. Ajá, ¿cuál es tu PWS presente? 3000. 3000. Pero, ajá, Ujú. ¿Y tu QO presente? 200. Ok. ¿Y tu PWF presente? 2500. Y ahora yo, o tú como ingeniero de producción, dices, ¿sabes qué? Si esto en 10 meses está declinando a 2000, yo quiero saber cuánto me va a dar, cuál va a ser el QO max del próximo, dentro de 10 meses. Entonces, ¿cuál utilizarías como condición futura? El de 2000, ahora sí. Así es. Es el QO max futuro. No te lo va a decir porque ahí no te va a decir condiciones futuras. Pero uno asume o intuye que es una condición futura porque es un valor más bajo. Y Ah, para el ok. QO del inciso B, pues ya te dice otra vez PWS 2000, o sea, esta condición futura. Y la PWF, bueno, te dice pues a cualquier PWF, ¿no? Que se encuentre en el rango de 2000 a 0. O sea, no te van a decir ya en estos ejercicios, no te van a decir, sabes que pues, es una condición futura, pero tú tienes que asumir que o intuir que es una condición futura. ¿Por qué? Pues porque estás declinando, PWS es 3000 y luego la condición futura pues, está diciendo, sabes que PWS ahora es 2000. PWS nunca va a ser mayor, nunca te van a decir, PWS de 4000. No, eso no se puede. Vale, profe. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces ya la próxima clase vamos a ver flujos de estranguladores y yo creo que sí terminamos o terminaríamos ya con lo que es análisis nodal. Adelante, Brandon. Profesor, con respecto a la serie, tengo un par de dudas. No sé si me las puede aclarar, por favor. A ver, adelante, adelante. Bueno, para empezar, ¿podemos graficar ¿Debe de ser a mano o podemos pegar la imagen de la gráfica? No, pueden pegarla a mi imagen. Ok. Sí. Y con respecto a los O sea, ejercicios. puedes pegar la imagen del Excel que hiciste, no vayas a pegar la imagen de algún otro libro o de alguna otra cosa. Si es del Excel, sin problema. Ah, ok. Pero para la gráfica, ¿no? ¿Para cuál gráfica? Para Vogel, Sí. dices. Sí, 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 sí. O sea, puedes pegarla de Excel. ok. Y en el ejercicio, hay en unos ejercicios que me confundí porque, por ejemplo, hay uno que indica un QL. La Q es mayúscula y L. Eso significa el gasto, ¿no? Quiero suponer, gasto de líquido. Gasto de líquido. ¿Y qué es el gasto de líquido? Pues puede ser el aceite, ¿no? O, O gas, no, ¿verdad? No, Agua. agua, entonces, ¿el sí. gasto de líquido qué es? La combinación de ambas. La suma de ambos. Ok. Entonces, si tú tienes QL igual a 100 barriles por día, 100% aceite, ¿qué fluye? Solo aceite. Y si tú tienes QL igual a 100 barriles por día, 80% aceite, 20% agua, ¿cuánto fluye de cada uno? ¿Cuántos barriles? 20 de aceite y 80 de agua, ¿no? No, 80% aceite, 20% de agua. Ah, pues 80 y 20. Así es. Entonces tengan cuidado con eso porque a veces viene QL o a veces viene QO, El cubo sí pero es el aceite, ¿no? QO es el aceite. Pero si te dicen QL igual a 100% aceite, pues prácticamente QL igual a QO, ¿no? Ok, entonces, bueno, ahí nos indica algo del corte de agua. Si nos dice que el corte de agua es de 0, entonces es puro aceite. Así es. Ok. Otra pregunta, profesor. Eh, en una nos pide que determinemos el gasto del gas cuando el PWF, por ejemplo, es a 300.
pero nos proporciona una tabla. Y en esa tabla viene ese PWF a 300 y nos da el gasto del gas. ¿Es directo o tenemos que sustituir? Si yo sustituyo en una fórmula, me da, por ejemplo, 19.55 y debe de dar 20.17. Entonces no me da el mismo. ¿Cuál tomo? No te va a dar porque está en función es una regresión, o sea, es lo que habíamos dicho, ¿no? Si tú gráficas gasto 1 con gasto 4, te va a dar una línea curva. Si tú gráficas gasto 1 con gasto 3, con gasto 2, o gasto 2 y gasto 4, etcétera, ¿no? Pero si te está dando el dato, pues ¿por qué no tomas el dato que ya te da? Pero entonces no se tendría que hacer ninguna operación. No, de hecho fue un ejercicio de examen. Ah, ok. Nada más Y, se ajá. pusieron a hacer datos y datos y datos y ya estaba el dato ahí. Entonces falta, eso es para que lean y para que entiendan que revisando las cosas pues es más fácil analizándolas. A lo mejor ya está la respuesta ahí. Fue un ejercicio y me acuerdo que se tardaron como media hora haciendo gráficas y ahí haciendo unas ecuaciones medio raras. Y al final el dato pues estaba ahí enfrente de ellos, ¿no? Eh, y otra pregunta, una última pregunta. Eh, en el ejercicio 7 nos pide que determinemos el cubo max, pero lo que nos falta ahí para determinar el cubo max, según yo, es el PWF, y no nos los proporciona. Y también para sacar PWF necesitamos el cubo max. Entonces, ¿cómo podríamos obtener ese PWF para ya después obtener el cubo max? En el ejercicio 7. Sí, Este. correcto. Ta, 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 ta. Aquí te tienes que ir a la definición pues de lo que es el IP, el índice de productividad. Hay una definición. De hecho, Sí, te da los datos. pero aquí no nos están proporcionando el índice de productividad Es que es la M. con la M. Ah, ya. Sí, sí. Así es. Hay una pregunta. ¿Qué es Rho igual a 43? Rho es la densidad, Ah, ok. Vale, vale. pero es que aquí tendría que llevar un guioncito. Libras masa por pie cúbico. Ok. Sí. Listo, profesor. Serían todas mis dudas. Será Gracias. la Rho del aceite. Ok, Densidad del aceite. vale. ¿Vale? Gracias. A la orden. ¿Alguien más? Creo que es esta, ¿no? Sí, de esa hablaba. Sí, pues ya está, o sea, ¿para qué para qué le mueven ahí? ¿Para qué le buscan más? Yair Álvarez, entregaría este próximo lunes la serie, ¿verdad? ¿Es pregunta? Creo que sí, ¿no? Ah, es que igual en el Classroom puso que se entregaba el 28, o sea, lo asignó como para el 28, pero puso un comentario que se entrega el 30. ¿En serio? Sí, No, pues el 28. Habíamos quedado el 28, ¿no? Pero ahorita lo veo. ok. Fecha de entrega lunes. Déjame ver. Fecha de entrega 30 de marzo y yo puse lunes, a ver, espérame. Ah, sí, fecha de entrega, no, pues 28, ¿no? 28, que es como habíamos acordado.
Listo, ya quedó. Gracias. Gracias. Listo, Jair Álvarez ya. ¿Algo O sea, más? todavía tenemos el día 28, toda la tarde y todo el día, ¿no? Pues aquí está hasta las... No sé cuál sea la hora. Lunes 28 hasta las 23:59, es decir, todo el día. Vale. Gracias, profe. ¿Algo más? Listo, pues les recomiendo entrar a las conferencias. Los que puedan entrar en presencial, entren a presencial y habrá unas en línea también. Profe, en el ejercicio 7 podemos aplicar la definición de J aunque sea saturado. ¿Cuál es el 7? Dice Romero Tello. 7, 7, 7. Ah, sí es cierto, ya me acordé qué pasaba aquí. No, a ver, aquí cambien. PWS debe ser PB y PB es PW. Es decir, esa fue muy buena pregunta. PWS es de 2000 y PB es de 1500. ¿La puedo repetir, por favor? PWS es de 2000 y PB es de 1500. Vale, gracias. Ok, buena pregunta, Romero Tello. Tienes un punto adicional. Ahí va. PWS. $2000. Esta cosa cada vez está más lenta. Fuck. Ahí está. Vi que a un profesor le regalaron un carro. A ver si me regaló una computadora. PWS 2000, PB 2500. Ahí está. El ejercicio 8 se resuelve con lo que acabamos de ver hoy, ¿no, profe? El ejercicio 8 se tiene un yacimiento con las siguientes características. Sí, es correcto. Ok. Gracias. Listo. ¿Alguien más? Aquí está. Este es el que le decía el 21. Es el que tienen que investigar con el método de standing. Condiciones presentes, condiciones futuras. ¿Va? Sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces ahora sí. Si no hay más que decir, nos vemos el próximo lunes. Que tengan un buen día. Hasta luego, profe. Buen día. Gracias.